el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Ya estamos de vuelta, entramos en la segunda parte del programa y lo hacemos con los compañeros de Creada, que vienen también puntuales una vez al mes aquí al Magazine Guillén al Día. Bienvenidos, Rocío, Miguel Ángel. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, una semana que os tenemos por aquí y hablamos siempre de temas relacionados con la familia. También quería preguntaros cómo va la venta de vuestro segundo libro, de tu segundo libro, Rocío. O no sé si es de los dos Suyo. El suyo, su hijo. Bueno, pues la familia enlazada está siendo una gozada el feedback que vamos recibiendo de lo muchísimo que está ayudando. La verdad es que no me lo esperaba. Era un libro escrito precisamente para ayudar y con un objetivo muy claro de que otras personas pudieran vivir lo que nosotros vivimos en la relación de pareja, porque una familia enlazada no es nada fácil y tiene muchísimos desafíos. Y me encanta saber que está ayudando tantísimos, así que bien, ahí volando y llegando a esos hogares que necesitan más armonía y saber el cómo, porque como digo, el amor todo lo puede si sabes cómo. No basta con amarnos, necesitamos saber cómo hacerlo para que en la familia enlazada todos esos factores que a veces parece que juegan en nuestra contra no supongan un desgaste para la propia relación. Bueno, también hay otra frase que es el tiempo lo cura todo y también tiene su matiz. Sí, el tiempo lo cura todo si te haces cargo. Si no te haces cargo, lo que corresponde, lo que va haciendo es esconder debajo de la alfombra. Entonces parece que no está, pero está. Y hay un momento en el que la alfombra ya no podemos pisarla sin desestabilizarnos porque tiene mucha mierdecilla debajo. Así que no, nos toca hacernos cargo. Bueno, pues hay herramientas y esta es una de ellas. También tenéis las consultas, tenéis también muchos podcasts que pueden servir un poco como para que se vayan creando un pozo, se vayan empezando a remover, ¿no? Algunos planteamientos, que seguro que algunos de los que nos vais a traer hoy o el que nos vais a traer hoy, no sé si aparece también en el libro. Sí, claro, siempre el libro lo que hace es recogerlo todo y dando respuestas específicas, ¿no? Y aquí vamos quedándonos con algunas partes precisamente para profundizar en otro formato, pero claro, no tiene ese hilo conductor donde tienes en el libro tienes todas las respuestas sobre el tema que tratamos y en este caso es la familia enlazada. Y hoy hay uno de los aspectos que queremos reflexionar en este formato tan agradable que es la conversación, que es sobre el rol de la madrastra y el padrastro, porque son el mismo rol pero tienen implicaciones muy distintas y hace poco hicimos un reel que levantó algunas suspicacias y eso es lo que queremos precisamente abordar hoy para aclarar. Bueno, ¿y de qué iba ese reel? Bueno, pues era un mensaje que lanzamos acerca de la gran diferencia cuando la nueva pareja es madrastra y cuando es padrastro, porque ellas por inercia van directamente o preguntan si pueden ir a las reuniones del cole de los hijos de su pareja, mientras que ellos no muestran interés ninguno y dan por hecho que no es asunto suyo. Y la madrastra, en términos generales, siempre, claro, dan por hecho, se plantea llevar a los hijos de su pareja al médico y el padrastro no lo hace de inicio, solo si hay una petición explícita o una propuesta explícita de parte de su pareja. Entonces, hablábamos de cómo las mujeres hemos aprendido a relacionarnos desde los cuidados y si no cuidamos como lo hace de facto una madre, pareciera que no queremos a esas personitas. Y queríamos con ese reel reflexionar desde dónde estamos haciendo estos cuidados, porque muchas veces haciéndolo con la mejor de las intenciones y con muchas ganas de sumar, lo que supone es un desgaste enorme que hace que la relación de pareja se vaya deteriorando, todo lo contrario a lo que se pretende. Y es la parte en la que hoy queremos reflexionar de por qué se da esto, por qué si lo que se hace es con tan buena intención y con muchas ganas de sumar, puede costarnos un precio muy caro. Y esa es la reflexión que queremos lanzar. Sí, de alguna manera lo que nos gustaría es ayudar a tomar conciencia no desde el juicio, sino desde el planteamiento, ¿no? Desde el cuestionamiento de verdaderamente cuando un padrastro o una madrastra, a mí me gusta decir que amar es un verbo, no es un sentimiento únicamente, ¿no? Y
y cuando demuestran el amor a través de las acciones, mujeres y hombres, en general, no tiene que ser madrastras y padrastros, sino mujeres y hombres lo hacemos de manera diferente. Y en este caso lo que se viene a poner de relieve, como muy bien dice Rocío, es que en el caso de las mujeres, tradicionalmente, sobre todo en nuestra sociedad, se ha hecho a través de los cuidados. Y los hombres pues lo hemos hecho desde un lugar diferente, más desde el proveer, más desde el laborar, más desde un lugar de salir. ¿Protección? Sí, o de salir hacia afuera, mientras que bueno, como solemos decir, en vena o en ADN parece que el tema de los cuidados para las mujeres es algo intrínseco y es la manera más habitual en el que se muestra, ¿no? Los cuidados, el cariño y por supuesto el amor. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos con una familia enlazada, que como recordamos el concepto siempre viene de que uno de los dos progenitores aportan hijos de una relación anterior, en el caso de padrastros, y lo digo en primera persona, bueno, pues a mí el primer planteamiento que me viene para demostrar el amor a los hijos de mi pareja, en este caso de Rocío, no es acudir a lo mejor a una reunión del cole o ir al médico o tener el calendario de las actividades extraescolares. No significa que no lo haga, pero de primera, lo digo honestamente, no es lo primero que se me plantea. Se me plantea, bueno, pues acompañarlos, o se me plantea a lo mejor preparar la comida o ir a hacer la compra o cualquiera de estas cuestiones, y acompañarlos a jugar, a cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Pero no directamente lo que tiene que ver con algo de cuidado. Claro, las familias enlazadas además contamos con una cuestión de fondo, y es que hay más figuras de referencia, y madrastras y padrastros llegamos aquí intentando, con la mejor de las intenciones, pero ocupar un lugar. Y lo que es importante es que entendamos cuál es ese lugar que tenemos que ocupar, y que es un lugar propio, es un lugar importante, es un lugar de referente, pero no necesariamente tiene que ser el mismo lugar o el lugar equivalente al de una madre o un padre. Y a veces, bueno, pues parece que se levantan ampollas cuando hablamos de que para querer no tenemos que hacer exactamente lo mismo que una madre o un padre. Yo siempre lo digo, para mí como padrastro, yo tengo un papel relativamente cómodo, ¿vale? También tiene sus sombras, no vamos a negarlo, ¿no? Pero es un papel relativamente cómodo en cuanto a que yo puedo dedicarme con los hijos de Rocío a jugar con ellos, a hacer ciertas actividades y demás, y ser un referente educativo, pero no soy, digamos, quien está en la vanguardia de lo que tiene que ver con las normas, la disciplina, bueno, el corregir, todo este tipo de cosas. Y cuando ocurren cosas que necesitan de ese papel, por eso digo que es la parte cómoda. Para mí es cómodo dar un paso atrás y bueno, y señalar en este caso a Rocío y demás, para que sea ella quien toma ese papel. Qué suerte, ¿no? Ser padrastro. Sí, es decir, una parte en la que se nos olvida que podemos beneficiarnos. Lo que pasa es que suena fatal, y aquí es donde quiero que hagamos el alto en el camino, porque esto es lo que se interpreta muy, muy mal muchas veces. Así que quien le haya levantado, le haya escocido lo que hemos dicho, por favor, déjanos hasta el final y escucharnos hasta el final. Porque hubo quien interpretaba al hilo justo de lo que Miguel Ángel está diciendo, que tratábamos de decir que las madrastras debían limitar su amor por respeto a la madre y otras cosas que están muy lejos de lo que queremos decir. Vamos por parte. No es la misma forma en la que ejercemos, Miguel Ángel, ser padrastro y yo madrastra en nuestra familia enlazada después de tantos años, a como la ejercíamos al inicio. Entonces, ahora sí que yo cambio los armarios de mis hijos. Los cambios de armario es algo, por desgracia, que solemos hacer mucho las madres, que por desgracia, porque es una actividad que no me gusta absolutamente nada y que detesto mucho, y que siempre he hecho yo, ¿no? Y ahora, pues, al menos Miguel Ángel me ayuda, pero quien tiene la clarividencia, quien hace, quien decide el cuándo, toda la carga mental del cambio de armario, soy yo. No cambio solo los armarios de mis hijos. En mi casa hay 4 criaturas y yo cuido a unos y cuido a otros. Entonces, no, esto fue un discernimiento profundo y muy difícil y costoso a ratos, porque había como una exigencia de tienes que quererlos y cuidarlos a ellos de la misma manera. No es real. En el día a día, en los cuidados cotidianos, claro que estoy en primera línea con mis hijos y con ellos por igual, pero no los quiero igual.
Y como no los quiero igual, las muestras de afecto no son las mismas. Y hay una parte cómoda que sí es que no tengo toda la carga mental de sus hijos, porque hay ya una madre presente y hay un padre presente. Entonces, ¿para qué tanta gente haciendo lo mismo? Entonces, sí que en lo cotidiano, en el espacio de la convivencia, claro que estoy yo ahí, y estoy yo ahí porque está Miguel Ángel y en casa él se ocupa de las tareas de casa mucho más que yo y en la parte de los niños me encargo yo mucho más. Ahora bien, hay una parte muy cómoda que es no tengo que ir a tutorías, no tengo que ir al médico, hay muchas cosas que como existe un padre presente que quiere hacerlo y una madre presente que quiere hacerlo, yo me puedo relajar. La dificultad en lo que queremos reflexionar es que muchísimas veces como no somos indiferentes al sesgo de género que se produce por el contexto social y cultural en el que venimos, hay un padre que afloja porque hay una mujer que Toma el aprieta, mando, claro, que toma el mando. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a relacionarnos las mujeres desde el amor a través de los cuidados. Y si no cuidamos como una madre hiciera, pareciera que no estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no podemos cuidar como una madre? No. Maternamos y paternamos madrastra y padrastro porque somos figuras de referencia y lo que pasa es que cuando lo hacemos por una imposición, por una inercia, porque no nos hemos parado a reflexionar hasta dónde sí, hasta dónde no, ellos tienen una tendencia a dar un paso atrás en los cuidados porque socialmente no se les ha exigido amar a través de los cuidados en lo cotidiano y a nosotras sí se nos ha exigido dar un paso al frente y lo damos desde la inercia. Y ahí lo que se produce en muchísimas ocasiones es que hay un desgaste de la mujer que al cabo de los años está reventada, está agotada y el hombre no entiende a qué viene tanto cansancio porque lo hiciste porque quisiste. Bueno, perdona, porque quise y tú diste un paso atrás porque quisiste o por la inercia social a la que estamos acostumbrados, porque nadie estamos exentos de la contaminación de género que hemos recibido a través de esta generación. Entonces, esa imagen idílica de un hombre paseando por el supermercado, paseando por los pasillos del supermercado, haciendo la compra, con su bebé en el carrito, porteándolo, y ahí todo el mundo le aplaude, mira qué padrazo. Y si es un hombre padrastro, lo mismo. Mira, encima que no es suyo, encima, o sea, tiene el doble de mérito. Pero si lo hace una mujer que es madre, se le exige que si va con el carrito vaya con buena cara, porque ha sido madre, porque ella lo ha deseado y tiene que ir con buena cara. Y si le está riñendo al niño, mira qué malas formas tiene. Es decir, la mujer no solo no se le reconoce, sino que además se le exige. Y una madrastra igual. Si cuida mucho, porque hay que ver que está cuidando mucho, pero si cuida poco, hay que ver que despreocupada es, que ya podría ayudar más. Entonces, nuestra crítica no va a cómo cuidamos, va a qué perdón, que me enciendo. ¿Qué puñetas nos pasa que no nos preguntamos desde dónde estoy cuidando? ¿Realmente quiero cuidar así o lo hago porque estoy condicionada por el contexto social y cultural en el que he crecido y me creo que si no cuido así no pertenezco a esta familia? Porque ese es el problema. Una mujer, si yo que soy madre y todas las mujeres a las que acompañamos madres, que además son madrastras, sentimos a veces que no pertenecemos al clan del padre con sus hijos, una mujer que además no es madre y ocupa el rol de madrastra, o tiene doble. Su posición me parece tremendamente difícil, porque hay un clan que existió, que ahora tiene una forma diferente, gracias a esa forma diferente ella cabe, pero hay un vínculo madre-padre, que es una alianza de corresponsabilidad, en el que ella debe encontrar su sitio. Y eso es dificilísimo. Y eso genera un montón de heridas. Y esa herida es la que hace precisamente que actuemos con una inercia de cuidar, de dar muchísimos pasos al frente. Y hay una brecha que entre esa madrastra y ese padrastro que no tiene que ver con capacidades, sino con estructuras sociales profundas. Y eso es sobre lo que queremos reflexionar. Porque cuando yo inicié mi rol de madrastra, yo recuerdo perfectamente que me sentía súper extraña, era como, ¿esto cómo se hace? Y me callaba y observaba a los niños conmigo y eran ellos los que me iban dando pistas, ¿no? Y me di cuenta que durante un tiempo fui como su mejor amiga mayor. De hecho, la mayor de Miguel Ángel más de una vez me nombró así. Tú eres
como decía, mi mejor amiga de persona mayor. Y yo era como, vale, pues guay. Claro, mejor amiga de persona mayor en la convivencia ponía límites, evidentemente que ponía límites. Ahora bien, en determinadas situaciones daba paso atrás y era, Migue, porfa, pasa esto, lo comentas tú, pero siempre hubo una alianza entre nosotros y esa es la alianza que falta en muchísimas relaciones de pareja y familia enlazada, que se da por hecho que como tú eres mujer, no se dice así, porque entonces, suena machista, soy machista. Es totalmente implícito, no es explícito. Efectivamente. Eso no queda de esa manera y obviamente, y siempre lo decimos, cuando enlazamos una familia hay que tener muchas conversaciones incómodas, porque son roles que están por ocupar, están por discernir, pero también por definir de alguna manera. Y en la medida en que podemos definirlo dentro de la familia y primeramente, y este es el paso fundamental, dentro de la pareja, todos saldrán ganando. Donde normalmente surgen la mayor parte de los roces, las fricciones y demás, y los conflictos incluso, tiene que ver con lugares que no se han definido bien, lugares y conversaciones que no se han tenido, pero al mismo tiempo también con muy buenas intenciones de fondo, pero una forma de ejercerlo y de ejecutarlo que no han sido correctas y que al final terminan, pues eso, teniendo una serie de conflictos que a priori nadie se puede esperar, pero que vienen a poner de relieve el que hay que poner un orden y una estructura, y ese orden y esa estructura no hay referentes anteriores en los que podernos apoyar, porque todos sabemos cuál es el papel tradicional o la imagen, ¿no?, que tenemos de una madrastra o de un padrastro, que no tiene que ver con algo precisamente positivo, sino algo negativo. Entonces, si queremos dignificar todos estos roles dentro de la familia, tenemos que ir definiendo lugares nuevos y obviamente tienen que darse ese tipo de conversaciones y ese tipo de complicidad dentro de la pareja en la que establezcamos cuáles son los límites, porque antes yo estaba comentando. Había sombras en la parte del padrastro, no le has dicho cuáles. Me parece que no tiene sombras. Sí las hay, porque hay muchos momentos y también depende mucho del carácter, ¿no?, del padrastro en este caso, ¿no? Pero sí las hay porque hay muchos momentos, es precisamente lo que comentaba Rocío, en los que hay que poner límites y demás, y esos límites, pues ni siquiera los adultos los tenemos muy claros. Claro. Entonces, ni mucho menos vas a saber transmitírselo a los niños si tú mismo no lo tienes claro. Entonces, muchas veces, y este es un truco, un tip, ¿no?, como se suele decir, que tiene que ver con no emitir la respuesta inmediatamente, sino con pararnos y decir, bueno, pues necesito un tiempo para reflexionar, para que lo hablemos y para que decidamos qué va a ocurrir verdaderamente con esto. Y manejar bien los silencios también y todo este tipo de cuestiones que se aprenden andando. Como bien ha dicho Rocío, no es la misma posición la que tenemos hoy día que la que hace 5 años estábamos empezando a explorar. Pero, insisto, creo que es muy importante saber que como no hay referente, a pesar de las buenas intenciones, pues a veces metemos la pata. Y meter la pata solo es un problema si se queda ahí. En la medida en que después podamos reconocer que hemos metido la pata y sobre todo, bueno, pues no me gusta la palabra reaccionar, pero sí reparar de alguna manera si nos hemos equivocado y desde ahí volverlo a hacer, pues desde ahí siempre tendremos la posibilidad de convertir en una oportunidad de aprendizaje en lo que es una metedura de pata. Sobre todo para evitar las segundas separaciones, porque claro, es que nosotros no hablamos solo desde el rol de la experiencia personal, sino profesional, y acompañamos a muchísimas personas que están en la familia enlazada o en el proceso de separación, de inicio, de primeras. Pero es que en la familia enlazada hay una cantidad de segundas separaciones enorme y la mayoría tienen que ver precisamente con el desgaste que vive la propia relación de pareja porque no sentaron unas bases acordadas respecto a cuestiones de cuidado. Entonces, es que a mí me parece que tenemos un desafío enorme por delante porque lidiar en una relación de pareja con lo que supone que haya una o en nuestro caso 2 exparejas, eso no es fácil porque lo que la otra persona que está fuera del núcleo familiar hace y dice interfiere en la relación de pareja nuclear de esa familia enlazada y eso debemos tenerlo en cuenta de la misma manera
interfiere el ámbito emocional acerca de los hijos de la pareja. Interfiere mi rol, tantas cosas que es como, bueno, al menos si no hacemos un ejercicio primero de reflexión profunda en silencio y un ejercicio de reflexión compartido en pareja, para crear un escenario común, porque si no aquí cada cual nos movemos en el mismo territorio, pero cada uno con su mapa. Vamos a crear un mapa conjunto y esa es nuestra invitación, porque a mí me escuece cuando a nuestras abogadas llegan madrastras a preguntar por cosas del convenio de él y él no se moja y él no da el paso al frente. Es como que tú te ocupes, claro, porque si eres pareja y quieres apoyar, genial, pero ¿y él por qué no se ocupa? Entonces, claro, estamos hablando, y no voy a dar detalles de casos, ¿no? Que ella a mí me dice, no, pero es que la abogada dice, es que tiene que ser él el que hable con ella. No es que él teme hablar con ella, porque claro, pero entonces tiene que estar él aquí para que le asesoremos, para que le apoyemos, para que contigo, ¿vale? El trabajo hay que hacerlo contigo. Yo estoy recordando una pareja, Miguel Ángel, que tú tuviste hace poco, que él es padre de 2 criaturas y a las sesiones, en este caso terapéuticas, venía también la madrastra y que no era madre. Y era fantástico porque así cada sesión siempre en el ámbito emocional es como una operación quirúrgica, ¿no? Entonces si tienes al lado a la persona que te acompaña en el día a día, pues en el posoperatorio de esa sesión va a poderte acompañar y se puede sumar. Si no digo que no se esté, pero desde dónde estamos. Y es como en las sesiones terapéuticas cuando viene solo la madrastra porque el padre tiene una relación difícil con los hijos, porque la madre ha malmetido y entonces los hijos le rechazan a él. Es como, chico, ¿dónde estás? Entonces está en la parte donde digo que muchas veces asumimos una carga que no nos corresponde. Y el rol de madrastra ya de por sí es realmente agotador, porque está muy estigmatizado, porque hay carencia de referente, por muchísimas cuestiones, como para asumir esa carga. Y entonces hay unas grietas en la pareja, conflictos en la familia y un sentimiento de frustración y agotamiento. Y ese agotamiento es fácil que termine en separación al entenderse que es que él no me comprende y es que ella es muy pesada. Y no, ni ella es pesada ni él no te comprende. Es que se os olvidó hacer esa reflexión individual y ese espacio conjunto donde preguntarnos hasta dónde sí y hasta dónde no. Bueno, yo creo que puede ser el caso de cuando, sobre todo aquí estabas poniendo sobre la mesa, cuando el papel de madrastra le toca a una mujer que no es madre, ¿no? Uh-huh. Porque cuando ya interpreta que es madre ya sabe un poco dónde tiene que jugarse para a lo mejor no invadir tanto, ¿no? Pero al fin y al cabo, esa madrastra que asume demasiadas responsabilidades que no le corresponden por no ser figura referente de carne, ¿no? De sangre, o acaba quemándose y desgastará a la pareja, o acaba asumiendo y anulando de nuevo al hombre. Lo que pasa es que ella sí es figura de referencia en la vida de los niños. Claro. Es decir, madrastra y padrastro, aunque no haya un vínculo de sangre, somos familia de esa criatura. Y hay un vínculo que se puede crear, no lo hay de inicio, se puede crear. Y la cuestión es esa, entendamos que esa criatura y yo madrastra y viceversa no nos conocemos. Entonces, cuando no nos conocemos, somos personas desconocidas. No de repente nos amamos. Eso es falso, no es real que podamos amarnos desde el minuto cero. Poco a poco, según nos vamos conociendo, podremos ir encariñándonos. Después a lo mejor nos queremos y después a lo mejor de esa relación surge el vínculo, pero podemos tener una relación y no un vínculo. Y eso es importante que tengamos claro. El vínculo se da como consecuencia a lo largo de lo que hemos ido viviendo. Y en el libro de la familia enlazada cuento precisamente cómo podemos favorecer que se dé ese vínculo. Pero siempre desde la conciencia de que claro que podemos ser familia, cuidar y amar sin ser madre, sin ser padre, por supuesto, y es un beneficio enorme. O sea, yo agradezco muchísimo que mis hijos tengan una figura de referencia como su padrastro, porque, bueno, les da un ejemplo de masculinidad de la que yo me siento muy orgullosa y de verdad que lo agradezco infinito. Es decir, que puedo verlo. Ahora, ¿qué lugar de referencia ocupo yo en la vida de los hijos de mi pareja? El día de mañana lo voy a saber. Yo a día de hoy siembro, pero siembro desde respeto a mí, porque muchas veces hay ese darse
Y olvidarse de una misma. De una misma. Y eso siempre, en una relación de pareja, se sea el molde de familia que se sea, da igual, eso termina costando caro. Entonces, creo que este tema levanta muchas suspicacias porque hay un acto a la defensiva, porque es verdad que las madrastras, si las madres somos juzgadas de forma severa, si somos madres separadas, mucho más. Y una madrastra, mucho más que una madre o que una madre separada. Entonces, se llevan la peor parte a nivel social. Y por eso me pareció importante en este espacio más reflexivo invitar a hacernos 2 preguntas: ¿desde dónde cuidamos y para qué quiero estar en determinados espacios? Porque cuando quiero estar en las tutorías, cuando quiero estar en las citas médicas, cuando hay una mujer, ¿no?, que me dice siempre por Instagram, pero es que yo quiero estar porque yo cuido y al niño le hace bien. Y ahí es donde yo lanzo el alto y digo, un momento, línea roja. ¿Realmente le hace bien? Porque que vaya la mujer al médico, la madrastra, en ese contexto aislado, claro que le hace bien, es una persona acompañándole al médico, vale, pero ¿qué consecuencias tiene ese acto? Porque si esas consecuencias tiene que la madre y el padre siguen teniendo un nivel de fricción y cabreos y no sé qué, que llega al niño, entonces en la parte en la que yo quisiera, hay actos a los que yo he ido, fui de inicio, donde a mí se me miró en el cole los hijos de mi pareja muy mal, se me miraba de arriba abajo, yo muy intencionadamente iba con mis labios rojos, muy intencionadamente iba con mis pedazos pendientes porque sabía que iba a ser muy observada y era como, vale, pecho ahora arriba y voy, vale, y sé lo que es sentirse así y es horrible. Ahora bien, hay determinados actos a los que iba a ir sí o sí o sí, porque forma parte de la vida de esos niños y no hacía ningún mal. Pero hay otros espacios que, ¿qué consecuencia va a tener en el niño? Esos espacios en los que yo elegí que iba sí o sí o sí era porque no iba a tener consecuencias negativas para los niños. Para mí sí, porque tenía que hacer un trabajo interno potente para no verme menospreciada a través de esas miradas tan juiciosas. Pero en los niños no tenía ninguna consecuencia. Pero si voy a otros espacios, como si hubiera ido a tutoría o hubiera ido al médico, eso sí hubiera traído consecuencias muy negativas, porque hubiera supuesto un nivel de fricción entre la madre y el padre que no es inocuo a las criaturas. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es mi necesidad de ocupar ese espacio que en el cómputo global sí perjudica al niño? No es que yo, madrastra, tengo derecho a ir con el niño al médico. Vale. Y el niño tiene derecho a una vida en paz y un día a día en calma. Y nos guste o no nos guste, sus primeras figuras de referencia son mamá y son papá. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo han hecho. Y entonces, en base a eso, esa decisión en el contexto conjunto ¿termina perjudicando o termina beneficiando? ¿Tenemos derechos? Sí. Y los niños tienen más derechos que mamá, que papá, que madrastra y que padrastro. Y sus derechos y su necesidad de vivir en un ambiente de armonía debe prevalecer. Entonces, más allá de nuestros derechos, más allá de nuestros deseos, vamos a ser personas generosas. Y más que amar desde el cuidado cotidiano, amemos desde el amor generoso, donde soy capaz de poner por encima de mi derecho y mi deseo los derechos y necesidades del menor. Y ya el menor, el día de mañana, me va a dar mi sitio por encima de quien sea. Pero dejémosles en paz, porque por yo querer estar en la tutoría, a lo mejor estoy haciendo un perjuicio más que un beneficio, porque tú tienes a la larga. derecho. Sí, y esa es la parte en la que me parece importante el para qué lo hago. De cualquier manera, este espacio se quedará, me gustaría que se quedara abierto y del feedback que os llegue de madrastras, padrastros, madres y padres, vuelva también a ponerse sobre la mesa. Porque aquí luego esto se queda, se reflexiona y la gente luego habla. Y ahí es donde también vamos construyendo, ¿no? Muchas gracias, Rocío, Miguel Ángel. Aquí dejamos este apartado, que en definitiva se trata de vernos todo, en todos los moldes de familia, en los convencionales y en los que se están construyendo, porque muchas veces actuamos de más o desde otro lugar que no es el nuestro, ¿no? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.